Hola amigos, bienvenidos a un video de Math2Me Prime. Yo soy la profesora Stephanie y en esta ocasión resolveremos la guía oficial para el ingreso a la UNAM 2021, la parte de biología, especialmente el área 1, que es el área de ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. No olvides que cualquier duda que tengas puedes dejarla aquí abajo en los comentarios y con gusto te contestaremos. Comenzamos con la primera pregunta, que en realidad es la pregunta 91 de esta guía, y dice: un postulado de la teoría celular afirma que... Y bueno, pues hay que recordar cuáles son estos postulados de la teoría celular. Recuerden que son 4 postulados, pero bueno, vamos a comenzar explicándoles o recordando un poquito, haciendo un repaso de que esta teoría celular se empieza a construir a partir de 2 personajes importantes. En este caso, Sladen y Schwann. Sladen es el encargado de estudiar a la célula vegetal y Schwann es el encargado de estudiar a la célula animal. En este caso, pues ellos se encargan de buscar similitudes y encuentran las siguientes, ¿no? La primera de ellos concluyen que la célula es la unidad estructural. Esto quiere decir que todos los seres vivos están formados por células, ¿ok? Es la base de todo organismo vivo. El segundo postulado es la unidad funcional. ¿Qué es lo que nos dice este postulado? Pues que en la célula ocurren todos los procesos metabólicos indispensables para la vida. Es decir, aquí ocurre todo lo que es el anabolismo, catabolismo, etcétera, etcétera, ¿ok? El siguiente postulado es la unidad genética. Este establece que en las células contiene toda la información hereditaria, donde especialmente, bueno, pues ya lo vieron, en el núcleo de la célula, ahí se encuentra la información genética, la información hereditaria, ¿ok? Y por último, el cuarto postulado, que es la unidad de origen, que nos dice que la célula proviene de otra célula preexistente. Sin embargo, en este postulado, estos dos personajes tuvieron ahí como cierta dificultad, ya que Sladen no creía en este postulado, ya que acuérdense que en este tiempo pues estaba muy presente la generación espontánea, ¿no? Entonces prácticamente él decía que pues no, que las células podían nacer prácticamente de la nada, ¿no? Entonces ahí hubo un conflicto hasta que aparece Rudolf Virchow, ¿ok? Que es como que al que se le da como el nombre de la teoría celular, pero realmente lo que único que vino a hacer es reafirmar este último postulado, y así se crea la teoría celular, ¿no? Primer postulado, unidad estructural; segundo, unidad funcional; tercero, genética; y último, de origen. Entonces, estos 3 personajes son los que constituyen a la teoría celular y son 4 postulados. De esta forma podemos observar a simple vista que la respuesta correcta entonces sería la siguiente. Bueno, vamos a analizar los incisos. Dice, inciso A: los organismos están formados por millones de células. Esto es incorrecto porque acuérdense que también existen organismos unicelulares, ¿ok? Están los unicelulares y los pluricelulares. Eso sería completamente incorrecto y de hecho la voy a tachar. Inciso B dice, los organismos se reproducen por células sexuales. Esa también es incorrecta. ¿Por qué? Porque acuérdense que existe la reproducción sexual y la asexual. Tercera, inciso C, perdón, dice, la célula es un individuo eucarionte. Eso es incorrecto porque también existen organismos procariontes. Y por último, pues ya, no, la inciso D, pues para qué nos hacemos, es la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Esta fue muy rápida y fue un repaso breve de la teoría celular. Entonces, la pregunta 2 o 92 de la guía dice, ¿se denomina anabolismo al proceso metabólico de...? Bueno, pues acuérdense que el anabolismo forma parte del metabolismo, ¿no? Que es donde nosotros obtenemos la energía y todo lo que necesitamos para poder vivir. ¿Qué es el anabolismo? Bueno, acuérdense que aquí existen 2 tipos de metabolismo principalmente, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo vamos a tener sustancias simples, moléculas simples, que lo que vamos a hacer es generar sustancias más complejas. Pero para generar estas sustancias más complejas vamos a requerir energía, ¿ok? Ahora, en el catabolismo es todo lo contrario. En el contrario, bueno, pues hablar del contrario quiere decir que de algo complejo vamos a destruirlo, ¿ok? Y vamos a formar moléculas más simples. En esta ocasión, en lugar de requerir energía, vamos a liberar esa energía. Ahora, recuerden, aquí siempre damos este concepto, es que acuérdense del prefijo cata, ¿no? Cata, pues, relaciónenlo siempre con destrucción, ¿no? Por ejemplo, catástrofe es
pues destrucción. Entonces cata, pues ya también vas a destruir algo. ¿Qué vas a destruir? Algo complejo a algo sencillo. ¿Ok? Ejemplos de anabolismo y catabolismo para que les quede más claro, y seguramente con esto no se les va a olvidar. En el caso de anabolismo tenemos a un proceso muy conocido que es la fotosíntesis. ¿Ok? Este proceso donde la plantita obtiene su propio alimento. En este caso, ¿qué sucede o cuál es la reacción química de la fotosíntesis? Tenemos CO2 o dióxido de carbono que va a reaccionar con agua. En esta ocasión no me voy a fijar en la estequiometría, es decir, no está balanceada esta ecuación. Y esto va a estar produciendo la molécula C6H12O6, que es la glucosa, más también va a estar produciendo oxígeno. Recuerden muy bien que esta molécula al final de cuentas es como un desecho, ¿ok? Ese es el oxígeno que libera para que nosotros podamos utilizarlo y respirar. Para que si esto se lleve a cabo es necesario la utilización de energía, en este caso energía química. Por ejemplo, el ATP, adenosintrisfosfato, y el NADH, ¿ok? Son las monedas energéticas para que se lleve a cabo esta ecuación, esta reacción química. Y para el catabolismo tenemos el ejemplo clásico de la respiración. ¿Ok? Respiración. En este caso ocurre lo contrario. Vamos a partir con glucosa C6H12O6, ¿okay? Que es lo que vamos a consumir. Y además recuerden que estamos necesitando oxígeno para llevar a cabo una respiración aerobia. Entonces sería más oxígeno. Y esto va a producir la formación o la liberación del CO2 o dióxido de carbono y además la liberación de agua. En este caso, si observan, esta reacción química que es fotosíntesis es lo contrario a la respiración. En la fotosíntesis, los reactivos ahora son los productos en la respiración y los productos en la fotosíntesis son los reactivos de la respiración. Y pues como es contraria, si la otra requirió energía, esta va a liberar energía. ¿O para qué comemos? No, comemos para obtener energía. ¿En qué forma? En forma de ATP. Entonces aquí lo importante es que observen que en el caso del anabolismo, en el ejemplo que les puse, fotosíntesis, vean cómo a partir de algo sencillo, como es el CO2 y el agua, estamos produciendo una molécula más compleja, que en este caso es la glucosa, ¿no? La C6H12O6. Estamos pasando de algo simple a algo sencillo. Por el contrario, en la respiración estamos destruyendo esta molécula de glucosa o lo que consumimos para liberar dióxido de carbono y agua. Entonces partimos de algo complejo a algo más sencillo, ¿ok? Ahora vamos a contestar en base a esto cuál sería la respuesta correcta a esto. Dice, se denomina anabolismo al proceso metabólico de, bueno, pues ya sabemos que anabolismo es construcción, entonces por lo tanto vamos a ir descartando opciones de respuesta. La B no puede ser porque dice degradación, la C también dice degradación, entonces nos quedamos con el inciso A y con el inciso D, ¿ok? Dice construcción, ¿ok? En el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras pequeñas. Estamos observando que sí, de algo pequeño se obtiene algo grande. Entonces, esto sí es correcto. ¿Por qué el inciso D no puede ser? ¿Ok? A pesar de ser de construcción, dice que a partir de moléculas grandes se obtienen otras más pequeñas. Y eso es incorrecto. Esto que está diciendo aquí, en últimos dos renglones, se refiere precisamente al catabolismo. Por esta razón, el inciso D se descarta. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta 92 es el inciso A. Vamos a responder nuestra tercera pregunta, que en realidad es la 93 de la guía, y dice: ¿qué producto de la glucólisis se incorpora al ciclo de Krebs? En este caso es importante que recuerden que siempre que lean la palabra glucólisis o ciclo de Krebs, van a pensar en un tema importante que es la respiración celular. Y bueno, acuérdense que la respiración celular se puede llevar a cabo en dos vías: la vía anaeróbica y la vía aeróbica. En la parte o en la respiración anaeróbica, esta va a ocurrir cuando no haya oxígeno, ¿ok? Va a ocurrir en ausencia de oxígeno.
Mientras que la respiración aeróbica, para que ocurra esta respiración debe haber forzosamente la presencia de oxígeno. Ahora, ¿qué sucede en la respiración anaeróbica? Vamos a hacer un breve resumen de lo que sucede en este tipo de respiración. Bueno, pues vamos a partir de glucosa, que recuerden que la fórmula química de este compuesto es C6H12O6. Y bueno, acuérdense que esto quiere decir que tiene 6 átomos de oxígeno, tiene 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de carbono. ¿Ok? ¿Qué sucede después de que tenemos glucosa? Bueno, pues que esta glucosa va a pasar por un proceso, ¿ok? Esto lo vamos a llevar, que se conoce con el nombre de glucólisis. En este caso, siempre que vean que la terminación, sobre todo lean que la terminación termina en lisis, esto se refiere a que va a ocurrir una ruptura. En este caso, una ruptura de ¿quién? Pues estamos hablando de la glucosa. Entonces la glucosa se va a partir. En este caso se va a partir en dos moléculas de algo llamado piruvato o ácido pirúvico. Entonces es correcto que lo encuentren tanto como piruvato como ácido pirúvico. En este caso, pongan atención aquí, cuando la respiración es anaeróbica, es decir, que en este caso no vamos a contar con oxígeno, pues esta glucosa tiene que seguir alguna ruta. En este caso, la ruta a seguir es la fermentación. Y recuerden que la fermentación se puede llevar a cabo de tres tipos. La fermentación alcohólica, donde el producto final va a ser etanol. La fermentación acética, donde el producto final va a ser el ácido acético, que el ácido acético es el vinagre que utilizan en casa. O también se puede llevar a cabo la fermentación láctica. ¿Y qué sucede en la fermentación láctica? Bueno, este ácido láctico o lactato es el que se forma en los músculos cuando hacemos ejercicio. Entonces, esto es lo que nos está provocando que nos duelan los músculos, ¿ok? ¿Y por qué se forma? Bueno, porque se forma porque hay ausencia de oxígeno o no hay el suficiente oxígeno para poder respirar y que se lleve a cabo una respiración aeróbica. Entonces, al no haber tantas condiciones de oxígeno, pues tus células van a empezar a realizar una respiración anaeróbica, ¿ok? Y va a provocar que se produzca el ácido láctico y esto es lo que empieza a doler, ¿ok? Una vez que ya empezamos a controlar nuestra respiración, dejamos de hacer la respiración anaeróbica y pasamos a la respiración aeróbica, ¿ok? Bueno, esto es solamente un consejo para que se acuerden de ella. Ahora, vamos a pasar a la respiración aeróbica. ¿Qué sucede en la respiración aeróbica? Bueno, pues partimos de glucosa, ¿ok? En este caso, o al igual que en la respiración anaeróbica, pues vamos a llevar a cabo un proceso, ¿ok? Denominado, o que ya los conocemos como glucólisis. Nuevamente, si se dan cuenta, está siguiendo como la misma ruta hasta aquí, ¿ok? Estamos siguiendo la misma ruta. En la glucólisis pues va a haber la ruptura de esta molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato o también llamado ácido pirúvico, y aquí se va a encontrar con una situación diferente. En este caso, ¿ok? Al contar o existir presencia, aquí va a haber presencia de oxígeno, ¿ok? Al haber presencia de oxígeno, pues entonces no va a seguir la ruta de fermentación. Aquí lo que va a pasar es que este piruvato va a pasar a otro proceso, que en este caso, bueno, ustedes lo conocen, ¿ok? Este proceso es el ciclo de Krebs. Pero bueno, obviamente este es el que va a entrar, pero en sí, antes de que se inicie el ciclo de Krebs, debe pasar una serie de pasos para que pueda entrar correctamente, ¿ok? Después del ciclo de Krebs, pues, sigue la cadena de transporte de electrones, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero hasta aquí nos están dejando, ¿ok? Ahora, después de esto, bueno, de la cadena de transporte de electrones es cuando se van a producir de 36 a 38 moléculas de ATP, ¿ok? Ahora, pues en este caso, pues ya podemos responder la pregunta que dice, ¿qué producto de la glucólisis se incorpora al ciclo de Krebs? Nos están hablando aquí, vean bien, ¿ok? Esto es súper importante que lo tengan presente. Nos están diciendo ciclo de Krebs. Entonces, ¿de qué nos están hablando? De la respiración aeróbica, ¿ok? En este caso, ¿cuál es el que entra? O antes del precursor del ciclo de Krebs, pues en este caso estamos viendo que es
el piruvato. Si se dan cuenta, el lactato es producido en la fermentación, que es en la respiración anaeróbica. ¿Ok? El etanol igual, y la glucosa, pues de esta se parte tanto la respiración anaeróbica como la respiración aeróbica. Y bueno, ya llevamos 3 preguntas y un súper repaso de biología. Así que te vuelvo a comentar, si tienes alguna duda, déjalo aquí abajo, te responderemos. Y también no olvides dejarnos aquí tu like para saber que te gustó y seguir respondiendo otras guías. Igual, coméntalo aquí qué otra guía te gustaría que resolviéramos. Y vamos con nuestra cuarta pregunta, que dice: una célula presenta un número cromosómico 46XX. Al dividirse durante la mitosis, formará células con... Bueno, aquí lo importante es que sepamos qué nos están preguntando. En este caso, observen que aquí la pregunta hace referencia a la mitosis, que es una forma de división celular. Recuerde que existen la mitosis y también existe la meiosis. La mitosis principalmente se va a dar en células somáticas, ¿ok? Se les llama somáticas. También se les conoce con el nombre de corporales o diploides. ¿Qué es una célula diploide? Bueno, pues aquí acuérdense, que se los voy a anotar para que no se nos olvide. Una célula diploide es la que tiene 23 cromosomas tiene 46 cromosomas, que está distribuido en 23 pares. En este caso le vamos a llamar 46XX, o también lo llegan a encontrar como 2N. ¿Ok? Ahora, recuerden que en la meiosis, que es el otro proceso de división celular, este se va a llevar a cabo en otro tipo de células, que son células sexuales, gametos, o también llamadas haploides. ¿Qué son los gametos? Pues son los óvulos y los espermatozoides. En el caso de las células haploides, estas van a tener en total 23 cromosomas. Solamente 23 cromosomas. ¿Ok? No va a tener 23 pares, sino 23 cromosomas. ¿Ok? El otro tiene 23 pares, es decir, 46 cromosomas. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora, en la mitosis, una de las características más importantes de la mitosis es que aquí se van a producir 2 células, ¿ok? Aquí es súper importante, 2 células idénticas, ¿ok? Idénticas a la célula madre. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, ¿qué quiere decir? Que si la célula madre, en este caso, cuenta con 46 cromosomas, las células hijas después de la mitosis van a poseer también 46 cromosomas cada una, ¿ok? Esto quiere decir que van a ser idénticas. Ahora, ¿qué pasa durante la meiosis? La meiosis se producen 4 células, pero con la mitad de la información genética de la madre. En este caso podemos saber este esquema. Dice, la célula madre, ok, va a tener 46 cromosomas. ¿Qué sucede? Acuérdense que la meiosis se lleva a cabo en 2 partes. La meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Ok? Al final de la meiosis 2 vamos a obtener, como lo podemos observar, 4 células, pero con la mitad de la información de la madre. Es decir, la madre tenía 46 cromosomas, las hijas ahora van a tener 23 cromosomas. Entonces, prácticamente ya tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí es importante que nos dicen mitosis. Si una célula madre presenta número cromosómico 46XX, pues en este caso, ¿cómo serán las células? Pues son idénticas. En este caso será el inciso C, es decir, 46XX. Y vamos con la quinta pregunta. Dice, la mayor parte de las mutaciones son inocuas y neutras y son esenciales para la... Bueno, pues aquí recuerden, o vamos a definir rápidamente o recordar la definición de mutaciones. En este caso, las mutaciones son definidas como alteraciones al azar del material genético, es decir, del ADN y ARN. Ok, acuérdense que estas mutaciones pueden ser de manera involuntaria o provocadas, ¿no?, por el hombre. En este caso, existen 3 tipos de mutaciones. Vamos a hablar así conceptos muy generales, ¿ok? Las mutaciones génicas o moleculares, ¿ok? Estas mutaciones génicas o moleculares, estas se van a llevar a cabo a nivel gen, es decir, van a cambiar las bases, ¿ok?
Ejemplos de mutaciones génicas o moleculares, pues está la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne o la anemia falciforme. ¿Ok? Ahora, mutaciones cromosómicas. En este caso, estas mutaciones se caracterizan porque afectan a un solo segmento de cromosoma, a un pedacito. ¿Ok? Ejemplos de ellos está una enfermedad llamada daltonismo, que seguramente han oído hablar de ella, o la hemofilia. Estas son mutaciones cromosómicas, es decir, solamente se ve afectado un segmento del cromosoma. ¿Ok? Y el tercer tipo de mutaciones son las mutaciones genómicas. Estas mutaciones se van a ver afectados, aquí tengan cuidado, también tiene que ver con los cromosomas, pero aquí déjenme, lo subrayo para que no se nos olvide, ¿ok? Aquí se van a ver alterado el número de cromosomas. Las mutaciones genómicas están, por ejemplo, presente. Una de las enfermedades, bueno, que seguramente conocen o han ubicado, es el síndrome de Down, o también han oído hablar de él, que es el síndrome de Turner. Estas enfermedades genéticas se deben a las mutaciones, pero aquí estamos hablando de puras enfermedades. Sin embargo, las mutaciones, pues la mayoría son benéficas. ¿Por qué? Porque las mutaciones, ¿ok? Este conceptito, llévenselo bien claro, se consideran fuente, ¿ok? Son fuente de variabilidad genética. Esto es súper indispensable que se lo lleve. Gracias a las mutaciones existe una variabilidad genética. ¿Y qué provoca la variabilidad genética? Exacto, ya tenemos la respuesta. La variabilidad genética da origen a la evolución. Acuérdense que hay muchas teorías de la evolución, ¿no? En este caso, pues está ahí la de Darwin y Wallace, que estas van a introducir a la nueva teoría, que es la teoría neodarwinista, ¿ok? La teoría sintética de la evolución. Pero bueno, ya tenemos la respuesta correcta, es el inciso C, y recuerda que ya vamos a la mitad de la guía. Dimos un súper repaso de los temas más importantes para tu examen a la UNAM. También te repito que si tienes dudas, déjalas aquí abajo en los comentarios y te responderemos. ¿Ok? Vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué dice? 96 de la guía. Es el conjunto de técnicas que hace posible el aislamiento, estudio, modificación y transferencia de genes de un organismo a otro. En este caso, pues tengan mucho cuidado. Acuérdense que, bueno, vamos a definir la terapia génica. Esta terapia génica trata enfermedades mediante la alteración del material genético del paciente. En este caso, si se dan cuenta, están consistiendo prácticamente en el material genético del mismo paciente. ¿Ok? Mientras que la ingeniería genética consiste en la manipulación directa de los genes de un organismo. ¿Para qué vamos a manipularlos? Pues obviamente vamos a aislarlos, vamos a estudiarlos, vamos a incluso a modificarlos, y una vez que los modifiquemos podemos transferirlo. ¿Para qué hacemos todo esto? Pues acuérdense que para hacer, pues en este caso algunas medicinas, o también organismos resistentes, o incluso las plantitas, ¿no? Todo esto es gracias o es posible a la ingeniería genética. Vamos a ver rápidamente, ya tenemos la respuesta, ¿no? Pues aquí se las acabo de dar, pero bueno, para que se lleven su súper repaso de biología, ¿qué es la recombinación genética? La recombinación genética es el proceso por el cual una hebra de material genético o una parte de cromosoma se corta, o que esta hebrita se va a cortar y luego se une a otra con material genético diferente. Esa es una recombinación genética. No sé, por ejemplo, pues sí, los jitomates, ¿no? O sea, por ejemplo, antes los jitomates estaban como, pues se caían y pues prácticamente se hacían puré, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que encontraron o detectaron que habían especies que eran muchísimo más resistentes a golpes, a caídas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se estudia el material genético, se corta un pedacito, se combina con el otro, y entonces el jitomate que conocemos ahora, pues ya hay una recombinación genética, son llamados alimentos transgénicos, y pues esto ayuda a que
el jitomate pues aguante más, ¿no? Es decir, que se caiga de la mesa y no le pase nada al jitomate, nada más como que rebote, ¿ok? Vamos por último al proyecto Genoma. Pues es un proyecto que se hizo hace algunos años, que pues el objetivo fue determinar la secuencia del genoma humano, ¿ok? Cómo estaba constituido todo nuestro material genético hablando de los humanos. En este caso, bueno, pues ya nada será para recordar, pero observamos que la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso B, ya que la ingeniería genética es la que se encarga de dar las bases, ¿no? Mediante o con ayuda de la biotecnología. Así que bueno, sería el inciso B. Y bueno, vamos a la pregunta 7 o 97, que dice: la es el resultado de la selección natural y de la recombinación genética. En este caso nos pide que encontremos la palabra que va en este espacio y nos dan 4 opciones de respuesta, igual que en todos los reactivos de la UNAM. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de las teorías evolutivas, ¿ok? Porque tiene que ver mucho y bueno, ya seguramente al encontrar o detectar estas palabras, selección natural, están pensando en la teoría de Darwin-Wallace. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría que se llama teoría Darwin-Wallace? Bueno, pues esta teoría prácticamente nos establece lo que concluyen es que las especies cambian, pero no cambian de un día para otro, sino nos dice que las especies van a cambiar a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿qué trae como consecuencia de que las especies cambian? Bueno, pues aquí va a existir si hay una consecuencia, y una consecuencia muy favorable, ¿ok? Muy favorable, ya que estos cambios que ocurren en las especies, ¿qué es lo que provoca? Bueno, pues provoca que se favorezca la supervivencia, ¿ok? Aquí vamos a favorecer la supervivencia debido a los cambios provocados en algunas especies, provocando que de esta forma se genere algo que ustedes conocen con el nombre de selección natural, ¿ok? Que acuérdense que prácticamente piensan en selección natural, y ¿en quién piensan? En Darwin y Wallace. Bueno, seguramente en Darwin, pero también Wallace es aquí muy, muy importante, ¿ok? Ahora, la selección natural, ¿ok? Esta selección natural, estos cambios que pues, favorecen a la supervivencia, etcétera, esto va a traer como resultado algo que definen estos dos personajes como adaptación, ¿ok? Entonces, si yo me adapto a estos cambios, favorezco mi supervivencia mediante la selección natural, provocando así que mi especie se adapte, ¿no? En este caso, no se sabía a qué se debían estas adaptaciones, sino que fue después de algunos años que aparece la teoría sintética, o también llamada neodarwinista. Se le llama neodarwinista porque toma las bases prácticamente de esta teoría y las complementa. Y ella dice, ¿ok? Ella es la que nos da nos complementa y nos dice que, bueno, estas adaptaciones que surgen como resultado de la selección natural, estas adaptaciones se deben prácticamente a las mutaciones y a la recombinación genética que existe, ¿ok? Entonces era lo que comentábamos hace la pregunta pasada, acerca de que las mutaciones no son siempre malas, al contrario, la mayoría son benéficas, ya que las mutaciones favorecen a la evolución, ¿ok? En este caso, pues con esto ya tendríamos la respuesta correcta y aquí estaría marcada por el inciso B. Y te recuerdo que si tienes alguna duda, déjalo aquí abajo y te vamos a responder tus dudas. Y bien, vamos a pasar a la pregunta número 8, que dice: el apéndice ciego, el vello corporal y la muela del juicio en los humanos son estructuras. Y bueno, para esto vamos a recordar a qué se refieren cada una de estas estructuras que nos dan en nuestras opciones de respuestas. La primera de ellas es las estructuras adaptativas. Estas estructuras adaptativas son consecuencia de la evolución, dando así una ventaja sobre otras especies. Lo que comentábamos en la pregunta pasada, ¿no? La adaptación provoca o da la ventaja de que unas especies sobrevivan con respecto a otras. Por otro lado, las estructuras homólogas es cuando dos estructuras tienen la misma función por medios semejantes y además parten del mismo origen.
Por ejemplo, la estructura del esqueleto de 5 dedos en la mano de los vertebrados aparece no solamente en nosotros, en los humanos, sino también aparece en simios, en los osos, gatos, ¿no? Los murciélagos, delfines, lagartijas, tortugas. Y bueno, aquí se van a preguntar cuál es la razón de tan variada repetición. En este caso, pues la respuesta es prácticamente Darwin, ¿ok? Y dice que todas estas formas descienden de un antepasado común. Prácticamente esta estructura, pues la define Darwin, ¿ok? Vamos a las vestigiales, que son estructuras que parecen cumplir con ninguna función biológica importante en el organismo que los posee. Y estas estructuras vestigiales pueden dar una idea de la ascendencia de un organismo. Por ejemplo, los pequeños huesos vestigiales de las patas que se encuentran en algunas serpientes. Si ustedes voltean una serpiente, se le ven unas patitas chiquitas. Esto refleja que tienen un ancestro, ¿no?, de 4 patas. Esto es lo que nos dice. O sea, no tiene ninguna función en el organismo, ninguna función biológica, pero ahí están. Esto nada más nos indica que venimos o tenemos un ancestro que seguramente tienen estas características. Por otro lado, las estructuras análogas son aquellas que poseen una función semejante partiendo del mismo medio, pero cuyo origen es diferente, es decir, no provienen de un ancestro común, ¿no?, a diferencia de las que ya observamos, que son las homólogas. Y por ejemplo, aquí tenemos las alas de los insectos, aves y murciélagos. Tienen una estructura diferente, pero todas se utilizan para facilitar el vuelo. Sin embargo, estas no vienen de un ancestro común. También sucede lo mismo con las aletas de un pez o de una ballena. Tienen diferentes estructuras internas, pero los organismos los utilizan para nadar en el hábitat acuático común. Es decir, pues sí, tienen la misma función, pero el ancestro no es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente, aquí nos están diciendo, si ustedes se acuerdan, pues estas muelas del juicio prácticamente no nos sirven más que para darnos dolor, o sea, no representan ninguna función biológica visible en el organismo. Por lo tanto, pues ya sabemos que estas pruebas o estas estructuras se tratan de estructuras vestigiales, que está marcada por el inciso C. Y ya vamos en la pregunta 9 o 99 de la guía. Ya prácticamente terminamos con esta guía y te recuerdo que si tienes alguna otra duda de la parte de biología o matemáticas, física o química, no dudes en ponerla aquí abajo en los comentarios, que seguramente te vamos a responder. Y así te vas a ir lo mejor preparado a tu examen, ¿ok? Dice, un ecosistema es la unidad formada por factores abióticos y en la que existen donde fluye la energía y circula la materia. Bueno, pues primero vamos a recordar qué es un ecosistema. En este caso, un ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. ¿Qué es un ambiente abiótico? ¿O han escuchado hablar de este ambiente abiótico? Este ambiente abiótico son todo lo que no tiene vida. Que vamos a ponerle aquí, los abióticos no tienen vida. Por ejemplo, el sol, las montañas, la tierra, ¿ok? Etcétera, ¿no? No tiene vida. El agua pues no tiene vida. Sí, almacena vida, pero no tiene vida. Acuérdense que para que un ser vivo se considere ser vivo, pues es necesario que crezca, se reproduzca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, pongan atención aquí. Acuérdense que también aparte de los abióticos están los bióticos. Su nombre se los está indicando, ¿no? En este caso, los factores, vamos a ponerlo aquí, bióticos, okay, los factores bióticos, en realidad, estos pues es lo contrario a los abióticos. Si los abióticos eran los que no tienen vida, los bióticos, estos sí tienen vida. Sí tienen vida. ¿Ok? Entonces, pues si se dan cuenta, pues aquí ya tenemos una parte de la respuesta, ¿ok? Sin embargo, vamos a continuar. Ahora, nos están diciendo, ¿ok?, que interactúan. Aquí déjenme les subrayo esta palabra porque es importante. Interactúan. Estas interacciones que existen, ¿ok?, en el ecosistema, recuerden que pueden ser relaciones interespecíficas
Estas se van a dar cuando suceden con diferentes especies. Ejemplos, pues el mutualismo o el amensalismo, ¿ok? Y también tenemos a las relaciones intraespecíficas, es decir, estas se van a dar entre la misma especie, con las mismas especies. Y tenemos, por ejemplo, la competencia y la cooperación. Existen otro tipo de relaciones inter e intraespecíficas, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí tenemos la respuesta correcta a nuestra pregunta. Un ecosistema es la unidad formada por factores que tendría que ir aquí, que tendríamos que escribir, abióticos y también los que tienen vida, que ya los dijimos, que son los bióticos, en la que existen interacciones, ¿ok? Interacciones que recuerden que pueden ser inter e intraespecíficas. En este caso, pues, la respuesta estaría marcada por el inciso D, ¿ok? Y así de sencillo, recordamos un poquito esta parte de ecología que seguramente vendrá en tu examen de admisión a la UNAM. Y llegamos a la pregunta final de esta guía que dice: se denominan tecnologías a aquellas que, gracias a los avances en el campo de la biotecnología, dañan lo menos posible al medio ambiente. Acuérdense que aquí la biotecnología nos va a ayudar a mejorar nuestro medio, ¿no? Nuestro planeta. ¿Cómo se llaman estas tecnologías que dañan lo menos posible al medio ambiente? Se llaman tecnologías ambientales o limpias. Se los menciono estas dos palabras porque posiblemente a lo mejor no encuentren la palabra limpia, pero encuentran la palabra ambiental. Entonces aquí tengan mucho cuidado. ¿Cuáles son los objetivos de la tecnología ambiental o limpia? El primero de ellos es reducir la contaminación en la industria tradicional. Segundo punto es la renovación tecnológico-ambiental en los procesos industriales. El tercero es la globalización industrial en el marco del desarrollo sostenible. Y el cuarto objetivo de estas tecnologías es la reinserción de la producción en su base ecológica local. Ejemplos de tecnologías ambientales o limpias pues son las lámparas de bajo consumo. Actualmente pues han visto en el mercado que se han desarrollado nuevas lámparas, ¿no? Que gastan menos energía, etcétera, 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 ¿no? Y también están los refrigerantes sin CFCs. ¿Qué son los CFCs? Son los clorofluorocarbonos, ¿ok? Son los compuestos químicos que se encargan de dañar a la capa de ozono, ¿ok? Entonces, estos son como ejemplos de estas tecnologías. Por lo tanto, y ustedes lo pueden notar aquí, ya les dije la respuesta prácticamente desde que inició la pregunta, la respuesta correcta está marcada por el inciso B. Y así de sencillo, terminamos esta guía. Espero que esto te haya servido de repaso y sobre todo te ayude a lograr obtener un lugar en esa universidad que es la UNAM. Entonces, recuerda, dudas, déjalo aquí abajo en los comentarios y si te gustó, te ayudó, déjanos un like. Nos vemos hasta la próxima.